Sí, sí se ve, doctor. Ya, listo. Entonces, yo les voy a hablar sobre... Este tema sí es mucho más frecuente, más amplio también, que es la litiasis urinaria, ¿no? Sí, el término correcto es litiasis urinaria. Ustedes van a encontrar a veces como litiasis renal, ¿no? Pero como ustedes van a ver, si bien es cierto la litiasis se forma a nivel renal, vamos a encontrar pues no solamente en esa parte, sino también en la pelvis, en el uréter, la vejiga, hasta inclusive en la uretra, ¿no? Litiasis. Y la litiasis urinaria no son más que concreciones minerales y de matriz orgánica en cualquier parte de la vía urinaria. Representa un trastorno metabólico complejo, multifactorial, y la expresión final y evidente y palpable es la formación de un cálculo, con las posibles complicaciones que pueda tener. Hay tipos de cálculos, los más frecuentes siempre son los de sales cálcicas, específicamente el más frecuente es el de oxalato de calcio, más o menos en un 80% de los casos, de los cálculos. Los de fosfato de calcio entre un 10 a un 15%. Más se presentan en varones, la etiología es diversa, como están viendo en la lámina. El pH, dependiendo si es de oxalato, no tiene mucho que ver el pH. En casos de fosfato de calcio, la mayoría de los pacientes presentan una orina alcalina. Normalmente son radioopacos, quiere decir que pueden observarse tranquilamente en una radiografía de abdomen simple. Y la morfología son de forma de cristales. Luego, en orden de frecuencia, los de struvita, entre un 10 a 15%, más se presentan en mujeres, relacionados bastante con infecciones por gérmenes ureasa positivos. La mayoría de los casos el pH de la orina es alcalino, son radioopacos también, pueden ser en forma de prismas o de cristales. Ácido úrico, entre un 5 a 10%, más en varones, relacionados a gota, a hiperuricemias secundarias o causas idiopáticas. Mayoría de los casos. Y por último, de cistina, entre un 1 a 3%. No hay una relación directa entre varón o mujer. pH ácido y también son radiolúcidos. La morfología va a cambiar dependiendo del tipo de cálculo, como les había dicho. Pero lo más importante es la clínica, ¿no? Y lo más representativo en cuanto a cuadro clínico siempre es el cólico renal o cólico nefrítico, ¿no? Que es un tipo de dolor agudo, generalmente bastante intenso. En algunos casos, pues los pacientes mismos, sobre todo pacientes mujeres, ¿no? Lo describen como un dolor más intenso inclusive que el dolor del parto. El dolor del cólico renal se va a referir dependiendo de la ubicación del cálculo, ¿no? Si nosotros vemos cuál es la causa de un cólico renal, claro, no siempre va a ser por un cálculo, pero en un 90% más se va a deber a esto, ¿no? Normalmente es a la movilización de un cálculo, ¿no? A la migración de un cálculo. Ahora, los cólicos renales más intensos son debido a cálculos que están migrando a nivel del uréter, ¿no? Los cálculos de uréter son los que más duelen. Y bueno, como les había dicho, la localización depende, la localización del dolor depende también de la localización del cálculo, ¿no? Bueno, normalmente los más frecuentes son los de uréter
y el dolor ahí se concentra a nivel de flancos o región lumbar, ¿no? Inclusive el dolor puede irradiarse también hacia el perineo o hacia los genitales externos también. Entonces, lo que se hace normalmente en sala de emergencias, porque estos pacientes los vamos a encontrar en emergencia, porque van directamente allí, ya no van a consultorio, es un dolor bastante agudo, ya sea a nivel de, como les he dicho, región lumbar o de flancos. Normalmente es el dolor más típico. Y lo primero que se debe hacer es descartar que ese dolor sea un abdomen agudo, ¿no? Ya sea clínico o un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Normalmente pacientes con dolor van a tópico de cirugía siempre, ¿no? Y en tópico de cirugía se descarta el abdomen agudo quirúrgico. Para eso tenemos que hacerle un examen físico, ¿no? Que incluye la palpación. Normalmente esa palpación debería hacerle un cirujano general, ¿no? Para descartar un abdomen agudo quirúrgico. Si no está, no podemos hacerlo nosotros, los urólogos. Si descartamos el abdomen agudo quirúrgico y más pensamos en un cólico renal, lo primero que hay que hacer es calmar el dolor, ¿no? Y la primera línea de tratamiento para el cólico renal es con AINES, con antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Podemos empezar con diclofenaco, así como dice la lámina, o podemos tratarlo directamente con un analgésico o un AINES más potente, que se usa bastante en urología, que es el ketoprofeno de 100 miligramos, ya sea intramuscular o endovenoso, dependiendo del caso. ¿No? Normalmente, la mayoría de pacientes, el dolor va a remitir con este tratamiento, con un tratamiento antiinflamatorio. Pero hay algunos que continúan con dolor. Entonces, en ese caso, se puede optar por analgésicos ya de acción central, como por ejemplo el tramadol, ¿no? Si no remite, inclusive podemos echar mano de los opiáceos, ¿no? Pero estos son medicamentos ya más controlados y tienen que ser autorizados inclusive por un anestesiólogo. Entonces, en algunos pacientes, a pesar del tratamiento con opiáceos, continúan con el dolor. Estos son ya casos especiales, ¿no? En este caso ya relacionados a cálculos. Hay pacientes que tienen cálculos de uréter que están enclavados y esto está produciendo, aparte del cólico, está produciendo anuria. Puede pasar que el paciente esté anúrico y tenga cólico renal muy intenso debido a un cálculo de uréter. Puede ser bilateral o que tenga simplemente un solo riñón. Hay pacientes que pueden cursar con esto. Entonces, estos casos son ya emergencias urológicas, ¿no? En este caso ya habría la posibilidad de hacer una derivación urinaria de ese uréter. O sea, colocar un catéter que se llama catéter doble J o catéter ureteral doble J, uno, para calmar el dolor y segundo, para desobstruir al paciente, ¿no? Y solucionar la emergencia, ¿no? Si en ese momento se puede hacer también trabajar el cálculo, o sea, romper el cálculo, se podría hacer, ¿no? Pero inicialmente el tratamiento en estos pacientes es la colocación del catéter doble J para desobstruirlo y para calmar el cólico renal, que es muy intenso, ¿no? Pero estos son casos especiales, ¿no? Normalmente, como les decía, con el tratamiento de primera línea es suficiente, ¿no? Ahora, hay que tener presente que hay que descartar también lumbalgias de cólicos renales, ¿no? Porque hay un montón de pacientes que llegan a consultorio, sobre todo, refiriendo un dolor tipo cólico renal, o sea, ellos mismos van a decir, doctor, tengo cólico renal, cuando realmente no lo es, ¿no? Realmente es simplemente una lumbalgia o un lumbago, ¿no? El lumbago es, lógicamente, un dolor menos intenso, y la localización puede ser la misma, pero normalmente no hay mucha irradiación.
genitales, como les había mencionado. Y el tiempo de presentación también, pues, influye bastante, ¿no? Normalmente los lumbagos son más crónicos, ¿no? Cólico renal es algo más agudo, un poco más agudo. Puede haber hematuria en estos pacientes, tanto macroscópica como microscópica, ¿no? Y normalmente la hematuria macroscópica se puede definir ectoscópicamente viendo la orina del paciente, ¿no? El mismo paciente refiere que está orinando con sangre, ¿no? Microscópica quiere decir que presenta en un examen de orina, un sedimento urinario simple, presenta más de 5 hematíes por campo, hasta 100, ¿no? Porque ya más de 100 hematíes por campo ya es una hematuria macroscópica. Y menos de 5 es algo normal, ¿no? Puede estar asociado a náuseas, a vómitos, síntomas de ilio, sudoraciones. Todo esto relacionado al cólico renal, ¿no? Posteriormente, ya al examen físico, a calmar el dolor, debemos solicitar a estos pacientes ya pensando en una litiasis, un hemograma completo, un sedimento urinario, ¿no? Sobre todo para ver, pues, la hematuria, y que vaya corriendo también un urocultivo, ¿no? Normalmente los urocultivos no se hacen en emergencia, pero pueden ir corriendo al laboratorio central, porque si estamos pensando en cálculos, ustedes saben que los cálculos siempre son potencialmente infecciosos, ¿no? Está asociado a una infección urinaria recurrentes inclusive. También debemos solicitarle una glucosa, urea, creatinina, ¿no? Para ver función renal. Y seriados de calcio, fósforo y ácido úrico, tanto en sangre como en orina de 24 horas. Estos dos últimos, mejor dicho, estos tres últimos ya se hace en consultorio, ¿no? Y el último, que es el análisis bioquímico del cálculo, ya se hace cuando obtengamos la muestra, ¿no? De cálculo, o el cálculo. El análisis bioquímico del cálculo incluye métodos químicos, ópticos e instrumentales, ¿no? De estos últimos, lo que están viendo ustedes en la lámina. Estos son imágenes de cálculos de oxalato de calcio. Es lo mismo, oxalato de calcio, un cálculo tipo 3, ¿no? A medida que va aumentando el número, va aumentando la complejidad del cálculo. Este de estrubita, de fosfato calcio ácido, o bruchita tipo 7, cálculos de ácido úrico, de cistina, ¿no? Normalmente no nos podemos guiar mucho por la forma, ¿no? Hay algunos patrones, ¿no? Físicos del cálculo, pero lo ideal es hacerle el estudio bioquímico a todos los pacientes que han sido operados o de repente han eliminado espontáneamente un cálculo, ¿no? Para así posteriormente darle un buen tratamiento complementario, sobre todo con la dieta, ¿no? En cuanto a radiodiagnóstico, nos puede servir, como les había dicho, la placa simple de abdomen. La dificultad es que algunos cálculos no lo vamos a poder ver ahí, ¿no? Los radiolúcidos, los de ácido úrico, cistina. Una ecografía es útil en cálculos renales, en cálculos de vejiga también, pero hay dificultad en observar cálculos de uréter, ¿no? Se podría observar cálculos ya sea distales o proximales, ¿no? Pero de uréter medio es casi imposible ver un cálculo con ecografía. Y otra utilidad de la ecografía es la hidronefrosis, ¿no? Es bastante útil para describir hidronefrosis, sobre todo cuando hay cálculos de uréter que estén produciendo una dilatación, tanto a nivel de uréter como a nivel de pelvis o riñón. También es útil la urografía excretoria, tanto intravenosa como retrógrada. Ahora, la intravenosa ya se está dejando mucho de hacer por la aparición de la tomografía.
Y la urografía excretoria retrógrada se utiliza más ya para, sobre todo para ver otras patologías relacionadas al cálculo o no relacionadas al cálculo también, como por ejemplo estenosis de la juntura o reflujo, ¿no? Pero antes se usaba más para litiasis, no tanto ahora. Una gamografía renal o radiorenograma se utiliza sobre todo para ver funcionabilidad, ¿no? Hay casos de, de litiasis obstructivas que producen daño a nivel renal o a nivel de pelvis renal, ¿no? Entonces, bastante útil la gamografía para ver función renal. Y el gol estándar en cuanto a radiodiagnóstico, hablando de litiasis urinaria, es el Urotem, ¿no? El, el TEM, a diferencia del ATAC, nos proporciona cortes más finos y nos proporciona también la reconstrucción renal si es que pedimos un Urotem específicamente. Ahora, en casos específicos se debería pedir con contraste, sobre todo cuando hay una sospecha de obstrucción a nivel urinario, pero normalmente la indicación, si es un cálculo urinario eh, por, propiamente dicho, es un Urotem sin contraste. ¿Por qué? Porque el contraste en la fase excretora de la tomografía nos puede hacer confundir con un cálculo, ¿no? Por eso se prefiere pedir un Urotem sin contraste. Y la resonancia, bueno, si es que no existe a la mano una tomografía, podría ser bastante útil, ¿no? Pero de todo esto, deben saber que el gol estándar es la tomografía, específicamente el Urotem sin contraste. ¿Qué nos va a proporcionar el Urotem? Básicamente tres cosas, ¿no? Uno, el tamaño, nos va a acercar bastante, el tamaño real del cálculo, la ubicación exacta y también la consistencia de ese cálculo, ¿no? Hay unidades tomográficas, que son las unidades Hansfield, que nos permite saber si esa lesión o esa sustancia que estamos viendo o es líquida, o es sólida, o es grasa, ¿no? Dependiendo de las unidades Hansfield. Normalmente, si son más de 20 unidades Hansfield es algo sólido, ¿no? Y un cálculo es algo mucho más de 20, ¿no? Normalmente un cálculo oscila entre 300, 400 hasta más de 1000 unidades Hansfield. Esa es la consistencia del cálculo, ¿no? Y es importante la consistencia del cálculo para poder ofrecer un tratamiento al paciente. Esta es una placa abdomen simple. Ustedes están viendo aquí, a nivel del riñón izquierdo. Este es un cálculo coraliforme, ¿no? Está abarcando prácticamente parte de la pelvis y los cálices, ¿no? Es un cálculo bastante complejo, que necesita, pues, un tratamiento quirúrgico, ¿no? Esta es una imagen de ecografía. La ecografía nos permite detectar microlitiasis renal. La microlitiasis renal es cuando encontremos cálculos a nivel renal de menos de 5 centímetros, ¿no? Algunos ecógrafos, sobre todo los antiguos, es muy difícil saber si es de 3, de 4, 5 centímetros, 7, ¿no? Por eso es importante mencionar una microlitiasis renal es siempre menos de 5 centímetros y el tratamiento siempre es médico, ¿no? Esta es otra imagen de una litiasis en cáliz inferior. Ustedes están viendo ahí. Está produciendo una sombra acústica posterior. No sé si ven, acá está el cálculo, ¿no? Cuando ustedes tengan una imagen de estas, que es poco confiable, inmediatamente se debe pedir una tomografía, ¿no? Esta es una imagen de ecografía de un cálculo de vejiga, que ustedes están viendo acá está en el piso la vejiga, este cálculo, ¿no? Igualmente, ¿no? Si tenemos una imagen ecográfica de estas, como estas, mejor dicho,
tenemos que confirmar el diagnóstico. Ya en este caso no con una tomografía, si es una litiasis de vejiga aparentemente, tenemos que confirmarlo con un procedimiento endoscópico que se llama ureterocistoscopía. Mejor dicho, uretrocistoscopía, estoy hablando mal. Uretrocistoscopía. Entonces, con una uretrocistoscopía entramos a nivel del meato uretral, en el caso del varón pasamos por la próstata, ¿no? Y tomamos hasta vejiga, ¿no? Eh, a veces estas imágenes ecográficas pueden confundirse también con un coágulo, por ejemplo, esto puede confundirse con un coágulo, o inclusive en pacientes varones puede confundirse con un lóbulo medio de la próstata también, ¿no? Por eso es importante hacer un estudio para confirmar si esto realmente es un cálculo o no, con una cistoscopia. Incluso una tomografía también nos puede ayudar, ¿no? Pero lo ideal es, si es que estamos hablando de vejiga, una cistoscopia. La urografía intravenosa, que se usaba bastante antes de la aparición de la tomografía. La urografía excretoria, acá nos puede, es una imagen a la izquierda que ustedes están viendo, ¿no? De una litiasis bilateral. Acá igualmente una litiasis ureteral, en este caso, bilateral, en un riñón en herradura. Y eso está produciendo, sobre todo a nivel del uréter derecho, como ustedes están viendo, está produciendo una dilatación de uréter, ¿no? Todas son imágenes de urografía excretoria. Y esta es una imagen de una litiasis vesical a la derecha, bastante grande, que está produciendo reflujo bilateral, más del lado derecho. Y la tomografía, en este caso es una tomografía que nos presenta un cálculo a nivel de la pelvis, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Y posterior a esto, está produciendo una dilatación grande, una hidronefrosis, en este caso una hidronefrosis tabicada, ¿no? A nivel de este riñón izquierdo. Normalmente, una hidronefrosis podría confundirse con, en este caso, si está ubicada sobre todo, confundirse con quistes renales, ¿no? Pero lo adicional que tenemos es que, aparte tenemos este cálculo, ¿no? Entonces, si hay un cálculo que está muy próximo y que esté relacionado pues, a la hidronefrosis, entonces en ese caso tenemos que pensar en eso antes que un quiste, ¿no? Está produciendo un daño a nivel del parénquima renal, ¿no? Que el parénquima renal, como ustedes están viendo, ya es prácticamente una lámina, ¿no? En este caso, valdría la pena siempre hacer, como les había dicho, una gammagrafía renal para confirmar si este riñón está funcionando o ya no. Igual, esta es una imagen también de un cálculo complejo, más o menos grande, a nivel del cáliz superior y un poco medio, ¿no? Esta es una imagen ya tomográfica. Otra imagen tomográfica de un cálculo de uréter superior, que ustedes están viendo aquí, que está produciendo una ureterohidronefrosis bastante grande, ¿no? Y aparte tenemos un cálculo de pelvis y de cáliz superior, en el número 1, ¿no? Pero lo que está produciendo toda la función es el cálculo de uréter, ¿no? Igualmente habría la pena hacerle una gammagrafía en este caso, ¿no? Hay que decir que en cuanto a gammagrafía, es importante ver la función diferencial de los riñones, ¿no? Si, por ejemplo, la función diferencial, en este caso, por ejemplo, de este riñón sea de menos del 20%, ya se dice que ese riñón está excluido, ¿no? Y cuando ya está excluido el riñón por un cálculo, entonces hay un riesgo bastante grande de que en el futuro produzca, pues, infecciones urinarias altas y sobre todo sepsis, ¿no? Y si hay sepsis hay un riesgo de muerte igual en el paciente, de mucha morbilidad y mortalidad. En ese caso habría la pena hacer una nefrectomía para evitar eso, ¿no? Y esta es la densidad de los cálculos
Normalmente los más densos son los más opacos, lógicamente, son los de fosfato de calcio. Los menos densos, los de santina, 1.4 más o menos de densidad. Aquí esta es una imagen tomográfica de un cálculo, como ustedes están viendo, de uréter distal del lado derecho, de aproximadamente 5 a 6 milímetros, ¿no? Cuando existan cálculos de uréter distal menos de 7 milímetros, hay una opción de expulsión espontánea del cálculo. O sea, hay pacientes que lo pueden expulsar, ¿ya? Pero otros no. Esto dependiendo de muchas cosas, ¿no? Dependiendo del cálculo, dependiendo también de la anatomía del uréter, de la anatomía del meato ureteral, etcétera, ¿no? Pero tenemos una chance, debemos darle una chance al paciente de expulsarlo, no solamente espontáneamente, sino con un tratamiento médico. El tratamiento médico para este tipo de cálculos, que son de uréter inferior y menores de 7 milímetros, incluye los alfa bloqueadores, incluye los AINES y también los corticoides. Corticoides, AINES y alfa bloqueadores. Se le da un tratamiento de 2 o 3 semanas a estos pacientes con estos medicamentos. Y después de las 2 o 3 semanas se realiza un control, ya sea radiográfico o tomográfico, para ver si se expulsó o no se expulsó el cálculo. Si se expulsó, en buena hora, hay que hacerle un control posterior. Y si no se expulsa, ya hay que dar un tratamiento quirúrgico a este paciente, ¿no? Lo ideal, si son pacientes como estos, por ejemplo, es hacerle una cirugía endoscópica, una litotricia endoscópica. El tratamiento médico, en general para cálculos urinarios, no estoy hablando de uréter solamente, sino en general, incluye forzar diuresis, hacer una actividad física adecuada, una dieta moderada en lácteos, grasas, proteínas, ¿no? En sodio también. Incluye los analgésicos, en este caso los AINES, y segunda línea antiespasmódicos, ¿no? Primera línea, ustedes ya saben que son los AINES. Y tratamiento específico, ya sea para hipercalciuria o hiperoxaluria, si es una litiasis úrica, cistínica o de origen infeccioso, ¿no? Tratamiento específico. Y el tratamiento quirúrgico, que incluye la litotripsia, tanto extracorpórea como intracorpórea, ¿no? Vamos a hablar más adelante. En cuanto a litotripsia endoscópica, se puede realizar a nivel renal con un nefroscopio, a nivel ureteral con un ureteroscopio, ya sea flexible o ya sea rígido. Y la cirugía abierta, por último, que es útil todavía, ya sea de riñón o de pelvis renal, de uréter, de vejiga, inclusive de uretra también. Este es un algoritmo simple de qué se podría ofrecer a los pacientes con urolitiasis, dependiendo, ¿no? Si es de vejiga, una cirugía abierta o una cirugía endoscópica, ¿ya? Si son cálculos ureterales menores de 7 milímetros, acá es 7, no es 5. El manejo médico, como les decía, tratamiento médico, ¿no? Hasta 21 días. Si falla el tratamiento, ya lo ideal es un tratamiento endoscópico. Si son cálculos más de 6 milímetros o 7 milímetros, se le puede ofrecer o una cirugía endoscópica primariamente, o una litotricia extracorpórea, dependiendo de la ubicación del cálculo, o una cirugía abierta, por último. Y si es coraliforme, o una cirugía anatrófica, que va en segundo orden, pero en primer orden sería una nefrolitotomía percutánea, que es lo que vamos a hablar en un ratito. Ya, esta es una imagen de un cálculo, una tomografía, ¿no? De un cálculo de pelvis, de más o menos
unos 2 centímetros o un poquito más de diámetro. Entonces, lo primero que hay que ver es qué tan denso es este cálculo, ¿no? O qué tan duro es este cálculo. Para eso, como les decía, casi la mayoría de los casos, cuando pedimos una tomografía o un uroten por cálculos, nos dan las unidades Hansfield, ¿no? O debemos solicitarle, inclusive, las unidades Hansfield. En este caso, si las unidades Hansfield son de menos de 1000, hay mucha opción, mucha chance de que este cálculo pueda fragmentarse o pueda romperse con litotricia extracorpórea. Si tiene más de 1000, es un poco más difícil. ¿Y cuál es la litotricia extracorpórea? Es un procedimiento, no es una cirugía propiamente dicha, es un procedimiento que se basa en la emisión de ondas de choque con la finalidad de fragmentar el cálculo. Y el paciente pueda orinarlo, ya sea espontáneamente o con ayuda de un catéter. En algunos casos se puede colocar un catéter doble J para ayudar a que esos fragmentos puedan exteriorizarse con más facilidad y evitar o un cólico renal o evitar también que los fragmentos se aglomeren y produzcan una obstrucción nuevamente. Entonces, para esto, el paciente se coloca en posición de cúbito dorsal en una camilla y en algunos casos, cuando son pacientes ansiosos, se puede realizar una sedación corta. Para esto necesitamos ayuda de un anestesiólogo, para evitar justamente que la ansiedad produzca hiperventilación, porque a veces el paciente cuando está ansioso respira con mayor profundidad y esa hiperventilación hace que los golpes de las ondas de choque no vayan necesariamente al cálculo, sino vayan a otro lado, en este caso al parénquima renal, ¿no? Puedan producir complicaciones. Entonces, para evitar eso, se le seda al paciente, ¿no? Ahora, tiene que ubicarse el cálculo primariamente con este aparato que ustedes están viendo aquí, que se llama arco en C o fluoroscopio, ¿no? Esto nos permite la ubicación del cálculo. Y posteriormente ya se hace la emisión de las ondas de choque con la máquina extracorpórea, que es esta de aquí, de la derecha, ¿no? Este es el fundamento, pues, de la extracorpórea, ¿no? Las ondas de ultrasonido que destruyen los cálculos. En algunos casos, como les decía, hay trozos que no son tan pequeños, que son fragmentos que son grandes, ¿no? Que a veces quedan fragmentos grandes, y esos fragmentos grandes pueden producir obstrucción a nivel de uréter, sobre todo, y cólico renal. Entonces, para evitar eso, antes de la cirugía, mejor dicho, del procedimiento extracorpóreo, se le puede colocar un catéter doble J, que es un catéter que va en todo el uréter, desde aquí, desde el riñón hasta la vejiga, ¿no? Entonces, se le deja el catéter más o menos por 2 semanas en promedio, y si en una placa de abdomen simple o una tomografía todo está bien con los cálculos, si vemos que no hay cálculos o hay cálculos muy pequeños, se procede a retirar el catéter. Estas son las fuentes de litofragmentación de la extracorpórea, ¿no? Que existen diferentes marcas que ustedes están viendo ahí. Y las indicaciones, que es lo más importante, ¿no? Se indica extracorpórea en cálculos hasta 25 milímetros, 2 centímetros y medio, más o menos. Puede indicarse en cálculos en pediatría, también puede indicarse, en injerto renal también, ¿no? Porque hay una alta incidencia de cálculos en pacientes trasplantados. Ahora, indicaciones controvertidas, cuando son cálculos más de 3 centímetros, generalmente hay mucha dificultad para romperlo, y menos pues cuando son cálculos infectados, ¿no? Ahí debe contraindicarse la extracorpórea, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Como hemos mencionado, una infección urinaria activa no debe hacerse. Cuando haya trastornos de coagulación, tampoco, hasta que se corrija esto. En gestación y en ausencia de función renal. Lógicamente, pues si no hay función renal, no valdría la pena hacer esto. Y también cuando haya anomalías anatómicas del tracto urinario superior, ¿no? Si hay una estrechez, por ejemplo,
en vano valdría romper ese cálculo y igualito va a producir una obstrucción más abajo, ¿no? Las complicaciones, la hematuria, puede haber hematuria macroscópica, casi en la mayoría de los pacientes hay hematuria macroscópica, eso es algo normal que debemos mencionar al paciente, pero cuando la hematuria ya es muy franca, en ese caso ya tiene que acudir a emergencia. Puede haber hematomas y colecciones perirrenales o intraparenquimatosas por el motivo que les dije, ¿no? Que a veces se descuadra la máquina por muchas razones y los disparos no van pues al cálculo, sino al parénquima, ¿no? Esto va a producir hematomas. Puede producir una obstrucción de uréter por fragmento residual hasta en un 22%, lo que les decía, ¿no? Los fragmentos pueden agruparse y producir obstrucción. Para evitar esto, el doble J es muy útil. Puede producir hipertensión arterial poslitotricia por aumento sobre todo de la renina en algunos pacientes. Y hay un deterioro de la función renal, un efecto citotóxico, cada vez que hagamos una litotricia extracorpórea. Inclusive puede llegar hasta 5% el deterioro de la función renal, dependiendo de cuántas sesiones también tenga el paciente. Pero normalmente, si un cálculo a la segunda a la segunda sesión de litotricia extracorpórea no se rompe, en ese caso ya hay que optar por otro tipo de tratamiento. Y puede producir una infección y sepsis en promedio un 1% de los pacientes. Ya, este es otro caso de un cálculo coraliforme del lado izquierdo, como ustedes están viendo aquí. A pesar de su tamaño y de la ubicación también, ustedes están viendo que el parénquima está aparentemente indemne, ¿no? En este caso, la primera opción terapéutica sería hacer una cirugía que se llama nefrolitotomía percutánea. Entonces, ¿a qué se refiere la nefrolitotomía percutánea? En lumbar, por ahí se coloca primariamente una aguja, o sea, lo que se hace es punzar el riñón. Acá les voy a... acá está. Estas son los materiales que se usan, o la mayoría de materiales que se usan para la percutánea, ¿no? Lo primero que se hace es ubicar la ubicación de dónde vamos a hacer la punción, ¿no? Hay técnicas para la nefrolitomía percutánea, ¿no? Hay técnicas de decúbito dorsal, otras de decúbito ventral, ¿no? En este caso, una decúbito dorsal. Se hace imaginariamente o con un lapicero, un lápiz antes de la cirugía, ¿no? La cresta ilíaca, igual la última costilla, y la línea axilar anteroposterior. Y esos son los parámetros anatómicos para poder punzar el riñón. En este caso, se utiliza una aguja, que se llama aguja de Chiva, para punzar el riñón. Lógicamente, la punción se debe hacer mirando. ¿Y cómo se mira? Con ayuda de un fluoroscopio, que es el arco en C, que ustedes están viendo aquí, una parte del arco en C, que es lo mismo que se usa para la extracorpórea, ¿no? Entonces, ese arco en C nos permite ubicar el riñón y ver dónde vamos a punzar, pues, lógicamente. Previamente a esta posición que ustedes están viendo, se le coloca al paciente un catéter ureteral. No sé si ustedes están viendo aquí un catéter verde que está acá, ¿no? El catéter ureteral se le coloca previamente en el uréter donde vamos a trabajar, ¿no? Donde está el cálculo. En este caso es el del lado derecho. Y a través de ese catéter vamos a pasar el contraste, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda visualizar más o menos así y podamos punzar el riñón tranquilamente, ¿no? Ahora, después de ya obtener la orina a través de, como ustedes están viendo aquí, a través de esa aguja, sale orina, procedemos a
la dilatación del trayecto. O sea, se dilata el trayecto desde la piel hasta el riñón. ¿Para qué se dilata? Para que pueda entrar un aparato que se llama nefroscopio. ¿Y con qué se dilata? Con estos dilatadores que ustedes están viendo aquí, estos celestes, o con estos plateados. Estos son los dilatadores faciales para nefrolitotomía percutánea, para dilatar el trayecto. Una vez que ya está dilatado el trayecto, se pasa el aparato en especial que se llama nefroscopio, que es este de aquí, y este nefroscopio nos va a permitir ver, en este caso, el cálculo. ¿Y cómo lo rompemos? Con un aparato que se llama litotriptor. Hay diferentes fuentes de fragmentación en cuanto a litotriptores. Hay litotriptores que son mecánicos, otros que son neumáticos, que utilizan el CO2 o el oxígeno, inclusive, para romper el cálculo, que es lo que más se usa acá en esta parte, en el Perú. Lo que más tenemos es el neumático. Y también se usa el láser. El láser es lo que más se usa en el mundo. Específicamente el láser Olmio, es el que más se usa para cálculos. Ustedes también van a escuchar láser para próstata. El láser para próstata es el láser verde, el green light, que es más para HDP o para próstata. Existen también láseres que son para próstata y para cálculos, ¿no? Pero bueno, el láser Olmio es el que más se usa para cálculos, ¿no? Entonces, ya sea cualquiera de esas tres fuentes de litofragmentación, eso va conectado a un aparato, perdón, a una varilla, que es esta varilla que están viendo ustedes aquí, y esta varilla es lo que va directamente conectado al cálculo, ¿no? Lo que va directamente. Si es que es neumático, ¿no? Si es que fuese láser, es una fibra. Igualmente, ya sea la fibra o ya sea esta varilla, va conectado a este aparato que es como una pistola, ¿no? Y esta pistola va conectada pues a la fuente de litofragmentación, que en este caso se usó el neumático. Una vez que ya está ubicado el cálculo, con esta figura, como esta foto, se procede a romperlo, ¿no? Una vez que ya esté fragmentado, a través de unas pinzas especiales se procede a sacarlas, a través de, justamente de la dilatación que hemos hecho, ¿no? Por ahí se saca. Y cuando ya hayamos terminado de romper, ya sea la totalidad del cálculo o ya sea una parte, porque hay cálculos que son muy complicados, muy grandes, coraliformes, que inclusive puede hacerse hasta en 2 o 3 tiempos, ¿no? Una vez que hayamos terminado o todo o un tiempo, ya sea el caso, se deja una sonda Foley como una nefrostomía, ¿no? A nivel del trayecto. Y se coloca el globo de la sonda Foley más o menos a nivel del músculo, porque ahí es bastante sangrante, ¿no? Como una hemostasia. Se coloca el globo ahí, en esa parte. Ahora, este nefrostoma se deja después de la cirugía, si es que hemos terminado de romper todo el cálculo, más o menos 3 días, ¿no? Al segundo día se hace un clampaje acá, entonces se cierra esto para ver si el paciente tiene cólico renal o no. Si no tiene cólico renal, quiere decir que no hay fragmentos residuales. En ese caso, se procede al tercer día ya a su retiro. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de esta cirugía? Litiasis coraliforme, ¿no? Cálculos complejos, grandes. Litiasis múltiple, litiasis de cáliz inferior. En el caso del cáliz inferior es un caso especial, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos ofrecer, digamos, si un cálculo está a este nivel, que es el cáliz inferior, a pesar de que sea pequeño y esté produciendo molestias,
cólico renal en el paciente. Claro, la primera indicación podría ser una extracorpórea, ¿no? Podemos romperlo con extracorpórea, pero el problema va a ser que los fragmentos van a ser muy difícil que hagan un salto, entre comillas, a nivel de pelvis y salgan por uréter. Entonces, por gravedad van a quedar los fragmentos ahí. Entonces, una alternativa es la nefrolectotomía percutánea, sobre todo para cálculos grandes de cáliz inferior y cálculos sintomáticos, ¿no? Porque muchas veces hay cálculos pequeños que son sintomáticos o oligosintomáticos. En ese caso se puede optar por una observación nada más, ¿no? Ahora también, cuando hay anomalías en la anatomía renal y la vía superior que impidan pues una extracorpórea, ¿no? Cuando haya fracaso también de la litotripsis extracorpórea, ¿no? Ya sea en una o dos sesiones y no se rompe, una opción es la nefrolitotomía percutánea o de la ureteroscopía inclusive. Este es otro paciente con un cálculo que ustedes están viendo aquí. Si bien es cierto, es un cálculo no tan grande, pero ustedes están viendo que ya está produciendo una obstrucción a nivel de uréter, una dilatación a nivel de uréter, ¿no? Y antes de que ya el riñón empiece a dilatarse, entonces tenemos que sacarlo, ¿no? Es un poco largo este cálculo, a nivel de uréter inferior en este caso. Y la opción que es el tratamiento de primera línea en estos casos de uréter, sobre todo de uréter inferior, es la ureterorenoscopía. Me olvidé de decirles, cálculos de uréter superior y de pelvis, ¿no? La primera línea de tratamiento también es la extracorpórea, por si acaso, ¿no? Cálculos de riñón, perdón, de pelvis y de uréter superior, ¿no? Si son menos de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y menos de 1000 unidades Hansfield, la primera línea de tratamiento es la extracorpórea también. Y ahora, si no hay extracorpórea o el paciente no puede someterse a extracorpórea, ya en este caso podemos optar por otro tratamiento, que puede ser una ureteroscopía también puede ser, sobre todo si es flexible. En este caso, la ureterorenoscopía es la primera opción, ya sea con ureteroscopio rígido, como es en esta fotografía que están viendo, o este gráfico, que es lo que más tenemos en los hospitales, acá al menos del Perú, y el flexible. Este es el flexible, ¿no? El flexible, la ventaja es que uno lo puede manejar de afuera, y la ventaja es que uno puede trabajar cálculos de todo el uréter, inclusive cálculos de pelvis también. En cambio, el ureteroscopio rígido, que es este de aquí, solamente en teoría se trabaja cálculos de uréter distal. Digo en teoría porque este, nosotros hemos trabajado cálculos no solamente de uréter distal, sino medio, superior, debido a que la talla, la estatura de la población de aquí del Perú es baja, ¿no? 1,55 m, 1,60 m. Entonces, tranquilamente, el ureteroscopio rígido puede llegar hasta el uréter superior. Claro, que esto se hace con bastante cuidado, ¿no? Antes de colocar el ureteroscopio de frente, tenemos que colocarle una guía. Nosotros colocamos unas guías aquí para poder avanzar hacia el uréter superior con mayor tranquilidad y menor peligro de perforación, porque tranquilamente con el ureteroscopio rígido podemos perforar el uréter o producir alguna lesión. Ahora, las perforaciones de uréter, felizmente la mayoría de los casos se solucionan con una colocación del catéter doble J que les decía, ¿no? Puede estar ahí tranquilamente unas 4 semanas, 5 o 6 semanas, y la lesión de uréter puede solucionarse simplemente con esto, ¿no? En algunos casos especiales ya tendríamos que entrar a reparar eh, el uréter, ya sea laparoscópico o ya sea abierto. Entonces, les hablaba del ureteroscopio rígido,
que en teoría es para litiasis de uréter distal, y el ureteroscopio flexible, que es para todo el trayecto del urétero, inclusive para pelvis. ¿No? Esta es una imagen de un cálculo que está siendo trabajado por un láser, ¿no? En este caso el láser Olmio, ¿no? En este caso es un cálculo de vejiga. Como ustedes están viendo aquí, la mucosa de la vejiga. Hay cálculos grandes a nivel de vejiga. Una de las opciones es una litotripsia por láser endoscópica. Otra de las opciones es una litotripsia mecánica también. Hay litotriptores mecánicos específicamente para vejiga, para cálculos de vejiga. Y otra opción también es la cirugía abierta, ¿no? Si no tenemos ninguna de estas dos opciones anteriores, podemos ofrecerle la cirugía abierta, ¿no? Hay cálculos de este tamaño, grandes, que pueden estar asociados también a un crecimiento de próstata. HDPs de grado 4, o sea, próstatas muy grandes, que durante bastante tiempo hayan producido un aumento del volumen residual de orina, o sea, orina que haya estado estancada en la vejiga y que en algunos casos haya producido inclusive reflujo hacia el riñón. Hay la posibilidad de que forme cálculos, ¿no? Primariamente calcificaciones, ¿no? Por orina residual, a cálculos hasta de este tamaño, ¿no? Entonces, en ese caso, una opción podría ser el tratamiento quirúrgico abierto, tanto de la litiasis, ¿no? Como de la próstata. Y este es un gráfico que nos permite ver cómo actúa el láser, ¿no? Y para evitar que el láser, porque en algunos casos cuando hacemos un tratamiento con láser o con otro tipo de litofragmentación, ya sea neumático, el inconveniente va a ser que cuando estemos rompiendo un cálculo, los fragmentos pueden subirse al riñón, ¿ya? Y para evitar eso podemos primero atrapar el cálculo con una pinza, que en este caso es una pinza tipo canastilla, que se llama dormia, la palabra técnica es dormia, para evitar que justamente cualquier acción de láser o del neumático puede hacer que el fragmento se suba. Esta es una imagen de la pinza dormia que está atrapando un fragmento de cálculo. Y por último, la cirugía abierta, que todavía se usa en casos especiales. A la izquierda estamos viendo una placa de abdomen simple, un cálculo coraliforme bilateral, ¿no? Bastante complejo. Entonces, si nosotros pensaríamos hacer una nefrolitotomía percutánea en ambos riñones, tendríamos que punzar, por lo menos punzar 3 veces cada riñón para poder sacar estos cálculos, ¿no? Y como ustedes saben, cada punción renal, hay un deterioro de la función renal hasta en un 5%, ¿no? Entonces no valdría la pena hacer tantas punciones. Lo que valdría la pena en este caso específico es hacer una cirugía abierta, una cirugía anatrófica del riñón, una nefrolitotomía anatrófica. Se sacan los cálculos y se cierra, ¿no? No solamente el parénquima, sino también la vía renal. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la cirugía abierta? Cuando son cálculos como que han visto, ¿no? Complejos, coraliformes, más de 3 centímetros, que haya habido fracaso con tratamiento de litotripsia extracorpórea o endurológico. Endurológico incluye también la percutánea. Anomalías anatómicas como estenosis de la unión piloureteral, divertículos, etcétera, ¿no? Y cuando hay enfermedades concomitantes, pues que dificulten el desarrollo de las cirugías anteriormente mencionadas. Las técnicas quirúrgicas pueden incluir pues la nefrolitotomía, pielolitotomía para pelvis renal, ureterolitotomía, cistolitotomía de vejiga y uretrolitotomía. Aparte de la cirugía abierta, aparte de la cirugía percutánea, aparte de la ureteroscopía y aparte de la extracorpórea, también existe cirugía laparoscópica para cálculos, por si acaso.
¿Cuál es la utilidad más frecuente en casos de cálculos de pelvis renal y casos de cálculos de uréter? Se utiliza la cirugía también laparoscópica. Las complicaciones, cirugía abierta, bueno, no solamente cirugía abierta, sino cualquier tipo de cirugía de cálculos, hay hematuria, ¿no? Puede haber hematomas, puede haber urinomas, infecciones urinarias, infección de herida operatoria, deterioro de la función renal, lo que le habíamos visto, ¿no? ¿No? En cirugía abierta es inclusive un poco más, hasta 12%, y recidiva a los 5 años en casi un 30%. Esta es una imagen, una foto de una cistolitotomía por cuerpo extraño, ¿no? En este caso, este cálculo grande de vejiga, el origen fue la migración de un DIU, de un dispositivo intrauterino en una mujer, de útero a vejiga. Se calcificó y hizo un cálculo de este tamaño. Perdón, casos especiales por cálculo de vejiga. En este caso de 5 centímetros casi. Y este es otro cálculo gigante, también del hospital de Sergio Bernales. Un cálculo grande, gigante de vejiga, ¿no? En este caso era más de 15 centímetros. Cuando ella hace un cálculo de estas dimensiones, ya no valdría la pena pues hacer una cirugía endoscópica, sobre todo cuando le dije que está ligado a una hipertrofia de próstata evidente, ¿no? Lo ideal es hacerle una sola cirugía, tanto para la próstata como para el cálculo. Si tienen alguna pregunta. Doctor, buenos días, doctor. Cuando se presenta el cálculo dentro del riñón, supongamos que ingresamos de manera endoscópica, ¿no? Percutánea, perdón. Pero si el riñón está en una situación de hidronefrosis, una vez que se saca el cálculo, ¿el riñón vuelve a reducir a la hidronefrosis cede o continúa un daño renal, queda un daño renal? Eh, este, Inclusive cuando hay hidronefrosis, se contrae dilatado el riñón, es un poquito más fácil hacer la punción del riñón, si estamos hablando de una percutánea. Y sí, o sea, sí, el riñón, si es bien trabajado y tiene hidronefrosis, con el tiempo puede revertir esa situación. Sobre todo si son cálculos únicos. Si son cálculos múltiples del mismo riñón, es un poco más difícil, pero igual, va a quedar con un poco de daño renal, pero el paciente tranquilamente puede vivir así con eso bastante tiempo, ¿no? Doctor, otra pregunta, por favor. En la ecografía, o sea, el rayos X solamente detectaría si fuese, por ejemplo, oxalato de calcio o estruvita, ¿no? Pero en caso de la ecografía, fuese la naturaleza de cualquier naturaleza del cálculo, lo detectaría si es que sí se encontraría en el riñón, ¿verdad? No, tampoco, la ecografía no te determina el tipo de cálculo. Lo que la ecografía te permite es inicialmente saber si hay o no hay cálculo, si hay o no hay hidronefrosis, y alguna otra complicación más, pero no te determina el tipo de cálculo. Ni la placa ni la tomografía tampoco. Uno puede presumir, pero no. Lo único que te determina el tipo de cálculo es el estudio bioquímico, ya cuando tengamos el cálculo en la mano. Ahora, es mencionar también que es importante mencionar también que tanto la placa de abdomen simple como la ecografía, sobre todo si son cálculos grandes y complejos, es el estudio inicial nada más, ¿no? No podemos dar un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, en pacientes con cálculos, solamente con una ecografía o con una radiografía por abdomen simple, ¿no? Lo que tenemos que solicitarle siempre, o casi siempre, es un urotem.
Doctor, y si el paciente, supongamos que tuviese también un cálculo a nivel distal del uréter, pero y después un cálculo grande, y estaría indicado más o menos una uterolitroticia, ¿no? Para ingresar por el uretre, pero si el Sí, paciente tuviese una hipertrofia de próstata, entonces ya eso no, ya no sería, no se podría hacer por ese método. sí, sí se puede, sí, sí. Se puede hacer, claro, la complicación va a ser pues que como uno va a pasar por la próstata con el ureteroscopio, va a rozar el parénquima y va a producir sangrado, ¿no? Va a producir hematuria. Pero sí se puede hacer, con cuidado, lógicamente, pero se puede hacer. Ahora, claro, lo ideal sería pues, que el paciente ya esté operado de próstata, ¿no? Pero a veces, la cirugía más importante o más urgente tendría que ser la del cálculo que la de la próstata, dependiendo de qué complicaciones esté produciendo ese cálculo, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, y en los casos de prostatitis, creo que nos dijeron que no se debería intentar tocar o ingresar dispositivos por el meato. En caso de prostatitis, Ujú. Pero también es urgente el tema del cálculo, entonces en ese caso. no, en ese caso, sí, o sea, no es contraindicación la prostatitis para una ureteroscopía en este caso, salvo que sea una prostatitis aguda, que es la que menos vamos a encontrar, ¿no? Prostatitis agudas cursan con fiebre, con mucho dolor a nivel perineal, a nivel pélvico, inclusive a nivel abdominal, ¿no? Hay muchas prostatitis que se han confundido inclusive con apendicitis, ¿no? En estos casos que son especiales, sí, esta prostatitis aguda sí no se debe optar por ningún procedimiento, ¿no? Pero cuando son crónicas y han estado con tratamiento antibiótico o antiinflamatorio, etcétera, en este caso no es una contraindicación para la cirugía ureteral, ¿no? Sobre todo cuando son cirugías que son urgentes, ¿no? Por cálculos. Sí se puede hacer. Lógicamente con un tratamiento antibiótico previo, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos los cálculos, sobre todo los cálculos complejos y más grandes, son potencialmente infecciosos, ¿no? Como los que les he presentado, ¿no? Estos pacientes muchas veces van a tener su urocultivo siempre positivo, o sea, va a ser muy difícil que negativicen los urocultivos por la presencia del cálculo, es que es grande. Entonces, no vamos a esperar a que el urocultivo sea negativo porque va a pasar mucho tiempo y el riñón puede sufrir, ¿no? En este caso, lo que se hace es hospitalizarlo al paciente por lo menos unos 3 días antes de la cirugía y darle tratamiento antibiótico endovenoso. Antes, durante y después de la cirugía. Doctor, una consulta. En caso de una litiasis infecciosa, ¿cómo sería el tratamiento médico? Hay casos que han sucedido de ello. Creo que serían antibióticos, pero aparte de eso, hay otro tratamiento médico que se le medica al paciente. Sí, bueno, Y como protocolo, cuando uno piensa en cálculo, siempre hay que pedir urocultivos, ¿no? Uno piensa en cálculo urocultivo. En muchos casos los urocultivos van a ser positivos. Y como les decía, ¿no? Si son cálculos más grandes y más complejos, este, hay mucha, este, o sea, los urocultivos casi nunca se van a negativizar a pesar de los tratamientos, ¿no? Porque van a aislarse diferentes bacterias, damos tratamiento, pero va a ser muy difícil que negativicen, ¿no? En estos casos, como les decía, hay que darle un tratamiento preoperatorio. Si es que el paciente, digamos, es asintomático, podemos darle ambulatoriamente un tratamiento de 2 semanas previo a la cirugía.
Si el paciente es sintomático, ya lo hospitalizamos. 5 días antes o 3 días antes le damos el tratamiento antibiótico endovenoso. Pero siempre hay que darle el tratamiento antibiótico previo a la cirugía de cálculo, siempre. Doctor, también usted mencionó en lo que era eh, la litrotricia extrapurcórea, las indicaciones, mencionó que Ajá. también, bueno, habían pacientes trasplantados que presentaban cálculos. O sea, Ujú. ¿es por agregado o o que al ser trasplantados pueden em, tener ya cálculos, o sea, arraigados por ello? O sea, no lo entendí bien. Cuando hay injerto renal, o sea, un trasplante renal, hay una mayor incidencia, mayor frecuencia de presentación de cálculos. Sí, eso sí se ha demostrado. Y una de las, digamos, alternativas para tratamiento es la litotricia extracorpórea. Entonces se trata como un cálculo, digamos, nativo, ¿no? No hay ninguna diferencia en cuanto al tratamiento. Ok, doctor. Entonces, para tener un poco más claro lo que es la litotricia extracorpórea, usualmente son indicadas para las litiasis ureterales en zonas altas, Sí, pelvis y riñón, y también y riñón, claro. pero no en la cáliz inferior, porque ahí sí es la nefrostomía, ¿de verdad? Claro, lo de cáliz inferior, el problema va a ser que sí se va a romper el cálculo, pero no lo va a poder orinar. Por gravedad, va a quedarse ahí. Entonces, una opción para cáliz inferior es la percutánea o la ureteroscopía flexible, que les había mencionado, ¿no? El flexible es Claro. que uno lo maneja afuera, ¿no? Que parece un endoscopio de los que utilizan los gastroenterólogos. Eso, ese se puede usar para litiasis de cáliz inferior. Sí. Siempre y cuando sean pequeños, ¿no? Porque si son muy grandes, ya la primera opción sería la percutánea. Mm, ok, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más?